Cordial saludo a los que a esta hora se conectan a la audiencia de rendición de cuentas de la ADRES, la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hoy nos acompaña el director general de esta entidad encargada de hacer fluir los recursos del sistema para garantizar que todos los colombianos tengan el derecho a la salud. Director, buenos días. Johanna, muy buenos días a toda la audiencia que se está conectando por las redes sociales. Un especial saludo y muy contento de venir aquí a dar cuentas de lo que se está haciendo con los recursos de la salud. Bueno, en esta ocasión, en esta charla amena que vamos a tener con los directivos de la institución, vamos a hablar de todo el apoyo financiero que le ha dado la ADRES al sistema de salud, a los hospitales, las clínicas y todos los agentes que han trabajado durante todos estos 2 años en la pandemia del COVID-19. Y para eso vamos a darle paso al siguiente video. El sistema de salud colombiano vivió el mayor reto de toda su historia reciente, afrontar una pandemia. En esta oportunidad fue el COVID-19 y para ganarle la batalla el país requería hospitales, clínicas, personal médico e instituciones gubernamentales fortalecidas y calificadas que le hicieran frente a un contagio masivo que estaba cobrando las vidas de nuestros coterráneos. La ADRES, como el corazón financiero del sistema de salud, cumplió un papel importante dentro del diseño de las estrategias gubernamentales para atender la emergencia. Debía mantener vivas a las aseguradoras, a los hospitales y a las clínicas con un flujo de recursos constantes que garantizara que estas instituciones tuvieran los elementos suficientes para atender a los pacientes. Adicionalmente, dados los cambios socioeconómicos del país producto de la pandemia, el gobierno nacional creó mecanismos extraordinarios que fueron ejecutados por la ADRES para entregar bonificaciones por servicios al personal médico, auxiliar a las instituciones de salud con recursos para financiar el sostenimiento de las camas UCI e intermedias, pero sobre todo mantener afiliada al sistema de salud a la población que perdió su empleo o su capacidad de pago por los efectos del coronavirus. En un trabajo de articulación mancomunada con los ministerios de Salud y Hacienda, la ADRES logró en estos tiempos hacer la gestión presupuestal y operativa necesaria para que los recursos financieros del sistema nunca faltaran y pudieran ser irrigados a los diferentes centros médicos con eficiencia y oportunidad, cumpliendo con su principal función como corazón del sistema, hacer fluir los dineros de la salud. Bueno, y como lo pudieron ver, pues la ADRES jugó un papel fundamental en este tiempo de pandemia. Director, cuéntenos un poco de los recursos que se le asignaron a todos estos agentes del sistema para prestar los servicios y garantizar que todas las personas contagiadas o no contagiadas con COVID-19 tuvieran servicios de salud. Johanna, mire, creo que en Colombia podemos sentirnos muy orgullosos de tener uno de los sistemas de financiamiento más potentes y que ha dado la mayor seguridad financiera a todos los ciudadanos colombianos. En todo lo corrido de la pandemia, por diferentes mecanismos que vamos a explicar en los apoyos que tenemos acá y todas las personas involucradas, logramos que todos los ciudadanos colombianos tuvieran una cobertura total en salud durante estos tiempos de pandemia y garantizamos con los mecanismos de compensación y liquidación de los afiliados tanto del régimen contributivo como el subsidiado, garantizar que fluyeran absolutamente todos los recursos para los ciudadanos y fueran atendidos en todas sus contingencias. Adicionalmente, y que lo vamos a ver más adelante, tuvimos muchos mecanismos adicionales que el gobierno nacional dispuso para tener un acompañamiento no solamente en lo que sucediera con la salud normal, sino ya en las contingencias específicas del COVID, que logró, digamos, tener un impacto muy grande, no solamente en la salud de los colombianos, sino también en los recursos financieros del sistema. Director, entremos en materia y empecemos a hablar del grueso de los giros que se hicieron al sistema de salud. Hablemos de la unidad de pago por capitación. La unidad de pago por capitación es esa porción de dinero que el Estado paga por cada uno de los afiliados para que le garantice su derecho a la salud a través de un seguro que se le paga a la CPS. Expliquémosle un poquito a la gente cómo fueron esos giros y de qué cifras estamos hablando, director. Lo primero, que voy a hacer una pequeña introducción sobre los mecanismos, digamos, de financiamiento. En el régimen contributivo, la mayoría de los recursos o gran parte de los recursos vienen por cotizaciones de salud. Las cotizaciones de salud a su vez tienen un efecto de financiamiento que se comparte con el Estado. Esto garantiza de una forma que hay unos recursos
que van casi directamente para cubrir de los aportes que se realicen de esta forma. Luego después viene lo del régimen subsidiado en salud, que generalmente son recursos de diferentes fuentes del Estado Nacional que generan, digamos, una cuota que es como una prima que se reconoce por cada uno de los ciudadanos en este país. Para efectos de la pandemia teníamos que cubrir dos problemas grandes que se iban a dar, no solamente el de salud, que digamos todos lo conocemos, sino el segundo era el impacto de las pérdidas de empleo. Entonces se diseñó un mecanismo importante para seguir pagando las personas que perdían el empleo, las que entraban en mora por no pagar sus cotizaciones, y a su vez en el régimen subsidiado quedaban hecha la apertura para que la gente pudiera estar en el régimen subsidiado. ¿Qué garantizó eso? Que tuviéramos una cobertura del 100% tal como lo veníamos antes de la pandemia. Es decir, el sistema en su conjunto no dejó de estar financiado, es decir, los recursos de salud siempre estuvieron fluyendo por todo el sistema. Segundo, se mantuvieron los mecanismos de liquidación que están previstos en los dos mecanismos, tanto en el régimen subsidiado como en el régimen contributivo. Lo llamamos el giro directo de los recursos de salud. Estos giros directos, por diferentes mecanismos que luego vamos a explicar un poco más con todas las personas responsables del equipo, van directamente a los hospitales. Garantizamos en conjunto, en el régimen subsidiado, que es el régimen más grande que tenemos en el país, el 65% de los recursos se llegaron a los hospitales directamente. Y en conjunto, todo el sistema, por estos mecanismos de giro directo que en el régimen contributivo no aplica para todos, logramos el 40% de los recursos. Director, expliquémosle un poquito a la gente, ¿qué es eso del giro directo? ¿Esos son recursos que le llegan directamente a quién? En Colombia, a lo largo de todos estos años que llevábamos en el sistema de seguridad social en salud, se diseñaron unos mecanismos para que los recursos no pasen por las EPS, sino que lleguen directamente a las IPS. Y para dar una mayor garantía, lo hacemos en Colombia en el régimen subsidiado en salud. Eso quiere decir que el giro directo en Colombia se garantiza fundamentalmente para los hospitales públicos y garantiza que en el régimen subsidiado, que está más del 50% de los colombianos, donde más de la mitad de los recursos de salud van por ese mecanismo, más de la mitad, el 65%, está llegando directamente a los hospitales. Doctor Gutiérrez, para dar cuenta de esta gestión, pues vamos a escuchar en este momento a los validadores, a los directores y los representantes de estos centros médicos que nos hablan de esta gestión de giros de UPC. Durante una emergencia como la generada por la pandemia, el Estado es el llamado a responder y evidentemente el flujo de recursos continuó desde la ADRES hacia los hospitales. Yo creo que indudablemente hubo una conciencia por parte del gobierno que a través del ADRES se materializó en unos giros de recursos ante una situación definitivamente extraordinaria y que generaba un gasto y una dificultad general en la atención de todos los pacientes y los usuarios. Creo que la respuesta, la búsqueda de esa solución es el tipo de elementos y estrategias que uno espera del gobierno nacional y creo que en este caso pues tiene un buen recibo e indudablemente ayudó a apalancar los gastos generados por la pandemia. En la clínica Cardiovid, la continuidad de los recursos recibidos por giros directos de la ADRES ha sido una muy buena práctica por parte de esta institución porque genera mayor oportunidad, mayor agilidad en la obtención de estos recursos y en consecuencia podemos nosotros en la institución cubrir esos costos y los gastos que la prestación conlleva. Ha sido muchísimo más fácil en este tiempo de pandemia que ha sido tan complicado para efectos de cubrimiento de los servicios que se prestan. El flujo de los recursos desde la caja central, que es el ADRES, es una excelente alternativa porque el ADRES ha demostrado que lo puede hacer oportunamente y en el debido nivel. Director, estamos hablando de ese grueso de recursos que se giraron, cómo fue el flujo que se dio a los diferentes agentes del sistema y también estamos hablando de la capacidad de la ADRES pues, para operar estos recursos. Pero hubo unos mecanismos excepcionales que el gobierno nacional tuvo que crear para apoyar el financiamiento del sistema. Empecemos a hablar por activos por emergencia. ¿Qué son los activos por emergencia, director? Lo primero, y Joana y todo el público, les voy a contar, mire, más o menos los recursos adicionales fueron de 3.8 billones de pesos. Estamos hablando de que en Colombia
la financiación de la seguridad social al año puede estar alrededor de 47 billones de pesos. Eso quiere decir que hubo una inyección del 10% adicional de recursos para este mismo periodo que estamos haciendo referencia. Activos por emergencia es uno de los componentes más importantes. Activos por emergencia estaba dirigido a las personas que en el momento de la pandemia se encontraban en el régimen contributivo, es decir, tenían un empleo formal, ya fuera como dependiente o independiente, estuviera pagando una cotización en el régimen contributivo y hubiera perdido el trabajo en el transcurso de la pandemia. Eso quiere decir que desde el momento de la declaración de la emergencia sanitaria en este país hasta que se termine la emergencia sanitaria, que es noviembre de este año por ahora, están cubiertos en el régimen contributivo. ¿Qué significa esto? Que el Estado, a partir de estos mecanismos como el activos por emergencia, en la compensación normal, sigue pagando la prima de seguro, de aseguramiento en salud para la persona esta que perdió el empleo. Es decir, que con esto se cubre no solamente el trabajador, sino su núcleo familiar. Este es un mecanismo, como usted muy bien lo dice, que garantizaba la continuidad del aseguramiento de los afiliados al sistema, pero hay un agente muy importante en esta pandemia que jugó un papel preponderante, que han sido los hospitales y las clínicas. En momentos cuando estuvimos en aislamiento generalizado, en la cuarentena generalizada, ellos pues también estuvieron desocupados. ¿Qué mecanismo creó el gobierno nacional para apoyar a los hospitales en este aspecto? Había, digamos, dos temas fundamentales en lo que nos ocurriría en la pandemia. Uno, teníamos que aumentar la capacidad para la atención en el COVID. En principio esto se generaba con dos mecanismos importantes, camas de cuidados intermedios y camas de cuidados intensivos. Entonces hubo primero un incentivo importante de dinero que fluyó desde el Ministerio de Salud para apoyar el crecimiento de la infraestructura. Ya lo ha dicho el ministro Ruiz, todo lo que creció la infraestructura en términos de atención de COVID, tanto en intermedio como en unidad de cuidado intensivo, que había que cuidar, que como ya lo conocemos el día de hoy con todos los picos y valles que ha tenido la pandemia, en los momentos en que hay baja ocupación, hay que mantener el incentivo de mantener esas unidades de cuidado intermedio y de cuidado intensivo abiertas. Por lo tanto, creamos un mecanismo que lo que hace es cubrir el costo básico de atención, es decir, lo que pueda costar los servicios públicos, lo que pueda costar el talento humano relacionado, y en esos momentos hacemos un cubrimiento de ese costo, garantizando que no hay un desincentivo a quitar esa infraestructura y mantener, digamos, flujo de recursos muy importantes. Importantísimo, dos fenómenos que ocurrieron en el país. Uno, primero, hay 388 instituciones en el país que tienen unidades de cuidado intermedio y cuidado intensivo. Eso quiere decir que además se potencializó la infraestructura de atención en todo el país, en muchos municipios que no había cobertura, y se logró que haya el día de hoy 388. Y se han girado en el momento 463.000 millones de pesos para esa cobertura. Y va a haber, obviamente, esto no termina ahorita, ya hay una dimensión de unos recursos importantes para más adelante. Doctor, para dar fe de esta gestión, pues vamos a hablar con los involucrados, con los hospitales públicos, y veamos el siguiente video. Para las instituciones de alto nivel de complejidad, que en épocas de pandemia nos vimos obligados a ampliar la capacidad instalada en unidades de cuidados intensivos, el tema de anticipos por disponibilidad fue un salvavidas para mantener esos servicios disponibles. Tener la posibilidad de recibir recursos por camas de UCI disponibles pero no utilizadas facilitó el mantenimiento del talento humano, de los insumos y de todos los recursos para que esas camas estuvieran disponibles. Fue una excelente alternativa que nos permitió mantener un flujo de caja y apalancar la nómina y poder pagar oportunamente a nuestros empleados. Donde no hubiéramos tenido esos recursos, hubiéramos tenido muchas dificultades. Y el anticipo lo que hizo fue lograr una continuidad en el servicio que creció, atendió el pico epidemiológico, ¿cierto? Con ese aumento grandísimo de camas. Bueno, el tema de anticipos por disponibilidad, creo que ese es el mecanismo indudablemente con el cual el ADRES y en general el sistema de salud puede apoyar en momentos de una pandemia. Creo que es un mecanismo indudablemente asertivo, que creo que se puede ir mejorando con el tiempo para que sea más preciso y aún más oportuno. Director, hay otro mecanismo que fue como una
bonificación a todos aquellos trabajadores de la salud, a ese corazón del sistema de salud que pues dieron todo su esfuerzo y todo su conocimiento para salvar las vidas en medio de esta pandemia. Cuéntenos un poco de esta bonificación. Mire, dentro de las cosas más importantes, y eso lo vivimos en todo el mundo, no solamente hay que pensar en que el talento humano hay que reconocerle todo el esfuerzo que hace, sino que había que hacerlo también en dinero. Y se estableció una bonificación para el talento humano de las personas que estaban sobre todo en contacto directo con el COVID. Y trabajamos en el país para primero, ya habíamos hecho digamos un inventario, en el Ministerio de Salud existe una base de datos de todas las personas profesionales de todos los niveles, tecnólogos, profesionales, especialistas, etcétera, en los que había que determinar a quién le podíamos pagar esa bonificación. Eso estamos hablando de más de 350.000 trabajadores de la salud en Colombia que deberían recibir, digamos, una bonificación de talento en salud. En total, de lo que nosotros llevamos hasta el momento, porque esto es una bonificación por una sola vez, 406.000 millones de pesos aproximado hemos entregado. Estamos pendientes de cerrar dos procesos importantes, uno de algunas solicitudes de corrección, que es normal que se hagan en un proceso tan masivo como este, y una vez también novedades sobre lo que había sucedido el año pasado con la bonificación. Hasta el momento hemos entregado 406.000 millones de pesos, de los que hay 391.000 millones de pesos, que es, digamos, a los profesionales de la salud que no están en los mecanismos, digamos, de Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y cerca de 8.700 millones de pesos dirigido a las profesionales de las mismas características en la Policía Nacional y en las Fuerzas Armadas. Hicimos dos procesos muy importantes. Uno, como lo mencioné hace un momento, de las correcciones, porque pues obviamente hay errores en ciertos datos para hacer los reconocimientos. Y segundo, se abrió una ventana, nosotros le llamamos técnicamente una ventana, que es todo el espacio para que la gente se pueda radicar las solicitudes, donde hubo un grupo importante que estamos validando en este momento, pero la cifra bien puede sumar 100.000 más beneficios seguramente que vamos a cubrir. ¿Y quién más que los mismos trabajadores que nos cuenten de su propia voz cómo recibieron esta bonificación? El transporte aéreo medicalizado se encarga de traer pacientes de regiones distantes del país donde los servicios son de menor complejidad y los acercamos a las ciudades a los niveles de mayor complejidad. Bueno, la pandemia COVID para nosotros fue muy especial, dadas las características técnicas, toda la parte de fisiología de vuelo, adaptar la atención de pacientes en condiciones críticas a la parte aérea. Además, todo el componente de bioseguridad, la utilización de equipos, a las cuales ninguna de las empresas y nosotros probablemente no estábamos acostumbrados. Importante las condiciones de temperatura, humedad y lluvia, que fueron una gran experiencia para trabajar en la parte aérea. Bueno, y como la mayoría de mis compañeros y colegas, fui beneficiado por el bono COVID durante esta situación, la cual nos apoyó desde el punto de vista económico y fue muy importante para nosotros y nuestras familias. Una de las directrices del gobierno nacional fue apoyar a estas personas menos beneficiadas en este periodo de pandemia, y para ello hablemos un poco, director, de la compensación económica temporal de los afiliados al régimen subsidiado. Cuéntenos un poquito las características de esta población, en qué consiste este mecanismo. En el régimen subsidiado, como las personas no cotizan, pues obviamente no estaban cubiertas con un mecanismo cuando tuvieran que dejar de trabajar. Y como había un evento muy claro que era la pandemia, el COVID podía generar, en la medida en que estamos mandando a las personas a que tuvieran un aislamiento, que no pudieran salir a trabajar. Por lo tanto, en un muy buen criterio, además, como ya lo mencionaba, en el régimen subsidiado hay la mitad de la población colombiana, un poco más de la mitad de la población colombiana, que además son trabajadores. Lo que pasa es que ellos ganan menos de un salario mínimo. Se diseña un mecanismo muy importante, que es una incapacidad de 7 días, indexada a salario mínimo legal vigente, para la cobertura de esos 7 días en que él debía estar aislado. Entonces es un mecanismo muy importante, muy novedoso dentro de la seguridad social colombiana. Se entrega por una única vez a un núcleo familiar, es decir, solamente
cubre digamos, al cabeza de familia, al que se pueda asimilar al cotizante de régimen contributivo en el régimen subsidiado. Se da por una sola vez a un núcleo familiar. Estamos hablando de 276.000 núcleos familiares, casi con una cobertura cercana al 1.000.000 de personas, que es las personas que viven con estas personas trabajadoras de régimen subsidiado. Siguiendo por la misma línea, pero cambiando de mecanismo, vamos a hablar de las pruebas COVID. Estas son la ayuda diagnóstica más importante en la pandemia, que nos ayudó pues a que todos los afiliados al sistema de salud pudieran identificar si tenían o no el coronavirus en su cuerpo. Expliquémosle un poco a la gente qué papel jugó la ADRES frente al pago de estas pruebas. Mira, hay dos mecanismos muy importantes en el país para el control de la pandemia. Lo primero, tal como lo habíamos mencionado ahora con la compensación económica temporal, no solamente había que generar que las personas se quedaran, sino que a su vez, para hacer efectivamente los aislamientos de las personas contagiadas, había que hacer las pruebas. Y las pruebas, digamos que se catalogan en dos grupos, las de antígenos y las pruebas de PCR, que son las pruebas un poco más elaboradas que determinan con muchísima más calidad que hay el contagio. A su vez, ese es el punto, cuando sale positiva a las personas se generan los aislamientos. Por lo tanto, es uno de los mecanismos más importantes que el gobierno nacional ha dispuesto de todos los recursos. Tanto así, voy a hablar de los que vienen hacia adelante. Ya el gobierno nacional en el Congreso ya dijo que para el próximo año íbamos a tener 2.6 billones de pesos para pruebas que las estaremos trabajando y pagando desde acá, y hasta el momento hemos pagado 1.15 billones de pesos en pruebas y en antígenos para garantizar el aislamiento de las personas colombianas contagiadas. Y para contar pues más detalladamente estas cifras de pagos, le damos paso a esta hora al director de liquidaciones y garantías, el doctor Álvaro Rojas. Doctor, cuéntenos cómo avanzó esta ejecución de este mecanismo. En efecto, a la ADRES le corresponde validar la información que las EPS le presentan por concepto de pruebas para diagnosticar el COVID. Con corte al 16 de septiembre del 2021, la ADRES ha pagado 1.15 billones de pesos, de los cuales 108.000 millones de pesos han sido por 1.3 millones de pruebas antígeno y 1.04 billones de pesos han sido por 6.5 millones de pruebas PCR. Estos recursos han sido girados de manera directa a 1.386 prestadores, clínicas, hospitales y a 33 EPS. Los giros se realizan a las EPS cuando éstas previamente le han pagado a los prestadores y a los laboratorios. Ya hablamos de lo que ha sido los giros de la UPC y todos estos mecanismos excepcionales, pero durante la pandemia la ADRES continuó haciendo unos giros que fueron muy importantes, de un mecanismo que lo llamamos los presupuestos máximos. Son unos recursos que se utilizan para financiar los servicios y tecnologías en salud no financiados con la UPC. Esto que también requiere un paciente, pero que no está dentro del plan de beneficios en salud. Y para eso a esta hora le damos paso al doctor Mauricio Ramírez, nuestro director de otras prestaciones, quien nos explica un poco este mecanismo y además nos va a hablar de las cifras. Adelante, doctor Mauricio. Los presupuestos máximos corresponden a un mecanismo implementado a partir de marzo del año 2020 para cubrir los servicios y tecnologías en salud no cubiertos por la UPC. En total se han reconocido 9.795.000 millones de pesos, de los cuales se giraron 4.174.000 durante el año 2020 y 3.801.000 pesos hasta el mes de septiembre del 2021. Estos giros están dirigidos a las EPS para cubrir esos servicios y tecnologías que, como decía al principio, no están cubiertos por la UPC. Y es precisamente un paciente de alto costo quien nos cuenta cómo en medio de la pandemia gozó de la continuidad de su tratamiento. Mi nombre es Fabio Ariel Murcia Pérez, tengo 49 años, soy hemofílico, padezco de hemofilia A en grado moderado, con algunos eventos de sangrado crítico. El diagnóstico en mi caso fue hecho a los 6 meses de nacido. Desde esa época he estado en tratamientos durante todo el lapso de mi vida. Durante el COVID, obviamente pues todo tipo de gestión médica fue un poco más compleja. Sin embargo, con mi actual prestador de salud, que en este caso es Medicarte,
Yo tuve atención todo el tiempo, bien fuera virtual, en algunos casos, seguimiento de cada una de las especialidades, o sea, desde la medicina general a ortopedia, odontología, etcétera. Y en dado caso algún tipo de eventualidad, o sea, estaban alerta a algún tipo de eventualidad que se presentara. Esta enfermedad es una enfermedad de alto costo y que ha sido de alto costo toda la vida. Sin embargo, no puedo dejar de decir que a pesar de todo eso, digamos que semanalmente y mensualmente tenía los controles virtuales con la gente, con los especialistas de Medicarte. Nunca me sentí abandonado, si se puede llamar así, a pesar de las condiciones de la pandemia. Hablamos del flujo de recursos de la UPC, de los mecanismos excepcionales y los presupuestos máximos. Y para que esto fuera posible, director, fue muy importante que fluyeran los recursos y que no hubiera algún tipo de barrera que impidiera que los recursos llegaran efectivamente a estos hospitales y clínicas y aseguradores. ¿Cómo nos fue en el tema de los embargos? Cuéntenos un poco de esta problemática y qué gestión hizo la ADRES. Bueno, para todo el mundo es de conocimiento general que obviamente en un mecanismo tan complejo en que hay tantos actores involucrados, que hay hospitales y clínicas, hay problemas algunos de financiamiento dentro de estos hospitales y clínicas, que se generen, digamos, problemas jurídicos entre los actores. Y a lo largo de los años ha ocurrido que se han determinado embargos a las cuentas tanto de los EPS como de algunas IPS. Y por lo tanto, desde la ADRES nosotros hemos emprendido, digamos, unas acciones muy importantes de la defensa jurídica de los recursos de salud. Y para darle unos datos, en el año en curso que estamos, tanto del 21 como del 20, han llegado 307 solicitudes de embargo y la efectividad de nosotros desbloquear esos embargos para que los recursos sigan fluyendo por todo el sector salud ha sido del 95%. Es decir, una efectividad bien grande. Hemos hecho un trabajo muy grande, no solamente el gobierno nacional, sino que hemos hecho también con la vigilancia y control, con la Contraloría, con la Procuraduría y con todos los jueces para hacerle una pedagogía importante que los recursos de salud son inembargables y esa es la seguridad que le tenemos que dar a todo el país de que los recursos van a fluir a quienes tienen que llegar finalmente, que es el usuario, por medio de que la disposición de recursos en los hospitales. Y para continuar con esta charla amena, director, queremos hablar de una de las políticas de este gobierno, que ha sido el saneamiento de cuentas del sistema de salud. Expliquémosle un poco a la gente cómo avanza este mecanismo de acuerdo de punto final y todo el saneamiento de cuentas muy viejas, de 10 años, hasta 10 años atrás, que veníamos y que el Estado estaba en deuda de reconocerlos o por lo menos darle una solución a estas cuentas. Nuestro sistema de salud, yo pienso que uno de los hitos más importantes, Joana, que de todo lo que ha ocurrido es precisamente el reconocimiento y pago de esas deudas. Y era un reto muy importante porque usted muy bien lo ha dicho, se trata de unas cuentas que son muy viejas. En principio voy a poner como dos categorías de estas deudas que se tenían. Unas eran antes del 31 de diciembre del año 2019, es decir, lo que conocemos como las deudas viejas. Era una gran cantidad de recursos. Hasta el momento a ese grupo, que era el más importante, que los vamos a pagar por medio de dos mecanismos de los recursos que llamamos de acuerdo de punto final, se han auditado 11.4 billones de pesos aproximadamente de ese par de recursos que se van a reconocer con deuda pública. Nosotros lo conocemos como artículo 237 y 245 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente. Y obviamente eso ha generado, digamos, que haya unos flujos muy rápidos de dinero. Hemos girado por unos mecanismos muy interesantes que se conocen como de giro previo, que funcionan de la siguiente manera, que es muy sencilla. Se radican las cuentas y las cuentas que no tienen todavía auditoría, se han hecho unos mecanismos de giro previo, que a su vez, luego después de que ya se hacen las auditorías, que ya en este momento tenemos un adelanto del 86% de la auditoría de todas esas cuentas, cuando ya se reconoce lo que se va a pagar, se legalizan esos giros previos que se han hecho. Es decir, en este momento que ya se habían hecho giros de 6.7 billones de pesos, ya hemos hecho legalizaciones por 6.3 billones de pesos de esos giros previos. Y en este momento que ya le hemos explicado a toda la audiencia muchísimo de lo que se han generado los recursos en pandemia, donde muchas industrias, donde muchos negocios, sectores de la economía no tuvieron recursos, si ustedes se podrán dar cuenta, no solamente hubo todos los recursos de aseguramiento fluyendo, se mantuvieron los mecanismos de giro directo,
Hubo recursos adicionales como los que hemos visto en el tema de COVID y adicionalmente dimos líquido de deudas anteriores, es decir, el sector tuvo una cantidad de recursos líquidos y frescos en los mecanismos de pandemia. Y hablemos del corriente, nos faltó el corriente, el segundo grupo de cuentas. Claro, el segundo grupo de cuentas es de lo más interesante porque primero había que hacer una transición. Como ya les dije, este primer grupo de lo que son las deudas viejas es a diciembre 31 del 2019 y los presupuestos máximos, que ya nos los estuvieron contando anteriormente, esos recursos empezaban el 1 de marzo del 2020. Entonces nos quedaban descubiertos 2 meses, enero y febrero del año 2020, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, de los recobros que se vinieran de lo que habían pagado las EPS por atenciones de no PBS. Adicionalmente, unos mecanismos pequeños, pero importantes, de recursos de tutela de régimen subsidiado, y adicionalmente lo que se reconoce que son más o menos 6 o 7 eventos importantes que no son ni cubiertos con el Plan Básico de Salud ni en los presupuestos máximos que reconocemos todo el tiempo. Eso es lo que nosotros conocemos como recursos corrientes. De eso se han revisado cuentas por 725.000 millones de pesos. Ya hemos auditado al 76% de todo lo radicado, es decir que en este frente de trabajo muy importante, además de mucha sensibilidad por todo el tiempo que llevaba represar la auditoría, llevamos un adelanto muy importante en este frente de corriente del 76% y del 86% en el frente de deudas antiguas. Acá en este mecanismo de reconocimiento es muy importante contarle a toda la audiencia que no es solamente un área de la ADRES que trabaja en esto, además de un concurso muy importante de proveedores que tenemos contratados para este gran volumen de auditorías, sino que hacemos un cierre muy claro desde la oficina jurídica. Por lo tanto, le vamos a pedir al doctor Juan Fernando Gómez Gutiérrez, director de la Oficina Asesora Jurídica, para que por favor nos enseñe cómo es que cerramos este mecanismo. La Oficina Jurídica en el marco de Punto Final ha apoyado transversalmente las direcciones misionales con la estructuración del clausulado y las minutas de los contratos de transacción. Hemos hecho un trabajo articulado con la dirección de otras prestaciones a fin de determinar aquellos valores que pueden ser objeto de transacción, validando los ítems y la compilación de datos asociados a los diferentes aspectos controvertidos ante la ADRES con el fin de poderlos llevar al Comité de Conciliación y a partir de allí lograr esos acuerdos transaccionales, cumpliendo de esa manera las indicaciones y las líneas del señor director y los propósitos del Gobierno Nacional en esta materia. Para Comeva EPS ha sido muy importante este paso del acuerdo de Punto Final y efectivamente desde abril del año pasado que se expidió el decreto empezó a trabajar con ADRES, con una gran colaboración de ADRES para la aclaración de las cuentas y se logró un buen flujo de recursos hacia el final del año. Ya en diciembre empezaron a verse los recursos que fueron girados a los prestadores. Nuestra experiencia como gestores en torno al saneamiento de las cuentas no UPC, tenemos que expresar de que en términos generales para esta administración y esta vigencia ha sido positiva. Sí hemos percibido una mejora durante esta última vigencia en torno al flujo de los recursos del acuerdo de Punto Final. Puntualmente para Bevisa ha sido un muy buen mecanismo, nos hemos visto beneficiados. Digamos que entre 2020 y 2021, más 2021 que 2020, porque nos hemos nutrido un poco de esos recursos que han destinado para este acuerdo de Punto Final. En Medicarte sí hemos sentido un mejor flujo de recursos el último año y medio. Este buen recaudo nos ha llevado a que durante el último año la cartera ha disminuido un 36%. Creo que hemos venido haciendo una gran depuración de las cuentas. Hemos venido acercándonos muchísimo en aquellas cuentas pendientes. De todas esas cuentas que teníamos, hemos logrado nosotros un acercamiento casi al 70%. Hemos notado una buena disponibilidad y amabilidad del equipo de ADRES que se ha traducido en el pago de algunos recursos de Punto Final. El papel de la ADRES ha sido de acercamiento, de diálogo, yo creo que la disposición ha sido toda la ADRES. Nosotros le agradecemos mucho porque realmente han estado dispuestos a abrir ventanas, a que nos presentemos y aclarar todas las cuentas.
Uno de los retos importantes que tenía la ADRES en esta estrategia de saneamiento de cuentas era superar el rezago de las reclamaciones por atenciones médicas a todas estas víctimas de accidentes de tránsito sin SOAT, de vehículos fantasma o no identificados y también las víctimas de los eventos catastróficos o terroristas. Y para eso les vamos a contar en este video cómo hicimos operativamente para superar este rezago. Las reclamaciones son una modalidad en que los hospitales y clínicas reclaman a la ADRES el pago de los servicios médicos que prestaron a las víctimas de accidentes de vehículos sin SOAT o de carros fantasma. Esas cuentas médicas surten un proceso de verificación y validación para que puedan ser pagadas, pero por problemas en la operación en años anteriores, la auditoría se encontraba retrasada, afectando el flujo de recursos a los centros médicos que prestaban los primeros auxilios a estas personas. En el 2020, la ADRES puso en marcha un plan para que en 6 meses se superara el rezago. Para ello, contrató 2 firmas de auditoría externa que, con personal capacitado y suficiente, pudieran revisar las cuentas médicas más complejas. Del mismo modo, la entidad vinculó un grupo de auditores que atendieran las reclamaciones, pero ya de las indemnizaciones para las víctimas y sus familias. Con un plan de trabajo, el personal técnico y un modelo de auditoría establecido, en febrero de 2021 la entidad se puso al día en la revisión de las cuentas médicas pendientes, permitiendo el giro de 418.881 millones de pesos, que fueron aprobados para pago, beneficiando a 653 IPS a lo largo y ancho del país. Director, operativamente pues la ADRES se cambió su forma de operar para poder superar este rezago. Cuéntenos un poquito de las cifras, de los resultados de esta estrategia. Bueno, lo primero es que el resultado hay que hablarlo sobre lo más óptimo, y es que ya estamos revisando todo lo que ya nos llega en el mes. Es decir, en este mes estamos revisando lo que se llegó en el mes anterior. Por lo tanto, la auditoría ya superó el rezago. Esa es, digamos, la primera conclusión importante. Lo segundo tiene que ver con los 2 mecanismos. Hay reclamaciones de personas jurídicas, es decir, los hospitales que atienden a esas personas que tienen accidentes de tránsito o de temas catastróficos, y las personas naturales que hacen reclamaciones también por los mismos eventos. En el caso de las reclamaciones de las personas jurídicas, ya hemos aprobado recursos por orden de 824.000 millones de pesos y nos hemos puesto obviamente a tono, digamos, ya a los temas de glosas con cada uno de estos hospitales. Hemos reconocido a 758 hospitales en todo el país, reclamaciones que han pasado. Y a personas naturales le hemos reconocido 41.000 millones de pesos y ya hemos auditado de esas el 91% de las cuentas. En este ejercicio de saneamiento de cuentas también es muy importante pues dar la cara. Es importante que la ADRES vaya, hable a todas estas personas que reclaman el pago de sus deudas, y quiero hablar de una estrategia que usted en su administración ha venido adelantando, que es una gira regional de relacionamiento con los actores del sistema. Cuéntenos un poco la esencia de esta estrategia y qué se busca. Mire, Johanna, yo pienso que de los temas más importantes y en los que podemos decir que además contribuimos a la recuperación de la confianza del sector, y obviamente tenemos que partir del hecho de que tanto con las EPS había unos rezagos importantes de cuentas, con las IPS en el caso de reclamaciones, con las personas naturales y con otros mecanismos que de pronto no los hemos tocado tan en detalle, pero que tienen que ver con la liquidación de recursos de régimen subsidiado en las regiones. Emprendimos desde el momento que pudimos salir en el país en el mes de abril. Empezamos una gira regional en la que hacemos una estrategia con todos los actores relacionados, pero ya en la región. Es decir, nos reunimos con la gobernación o con el distrito, nos reunimos con los secretarios de salud, con los jefes de aseguramiento de los departamentos, de los distritos, con las IPS, con las EPS y con todos los actores relacionados, incluyendo a las personas, para efectos de poder acercar a la ADRES, generar otros lazos de confianza importantes y sobre todo volver más eficiente los recursos para que lleguen a los ciudadanos. Y para dar muestra de esta estrategia de gira regional, pues vamos a ver el siguiente video donde mostramos algunos testimonios de los que han participado en estas actividades.
Como pocas veces ocurría, la dirección de la ADRES se dio a la tarea de ir a la región para tener una interlocución franca y directa con actores de la salud, con las que se resolvieran los principales problemas del sector. La gira comenzó el 6 de abril y a corte de 27 de septiembre se han realizado 13 desplazamientos. Esta estrategia, llamada la Vuelta a Colombia, ha logrado encuentros con alcaldes y gobernadores, así como con representantes de clínicas, hospitales, entidades promotoras de salud, instituciones prestadoras de salud y proveedores de salud. Como quindiano y a nombre de los 580.000 quindianos, mi agradecimiento total al Gobierno Nacional, a la ADRES, al Ministerio de Salud, por el acompañamiento que nos están haciendo para poder seguir avanzando en la mejora de la calidad de vida, en este caso de la salud de todos los ciudadanos. Aquí estamos en el departamento de Nariño, atendiendo el llamado que le hicimos desde nuestro departamento, que la ADRES es la institución donde se manejan los recursos de la salud y donde vamos a hacer un esfuerzo importante para que las instituciones puedan tener flujo de recursos. Agradecer a la ADRES por estos espacios que nos brindan, en los cuales podemos despejar muchísimas dudas. Culminamos 2 días de trabajo con la ADRES, las EPS, las IPS, las ESES de nuestro departamento, con el fin de realizar todo el proceso de capacitación y también unas mesas de trabajo con el fin de garantizar el flujo de recursos, sobre todo en el marco de la pandemia de COVID-19. Se han realizado mesas técnicas de temas específicos como giros directos, recobros por servicios y tecnologías no financiadas con la UPC, reclamaciones no SOA, reintegros de la UPC y pagos de los mecanismos extraordinarios creados por cuenta de la pandemia por el COVID-19. También se ha logrado aclarar cuáles son los mecanismos para tramitar las reclamaciones que se generan por atención en salud a víctimas por accidentes de tránsito ocasionados por vehículos no identificados o no asegurados con el SOA, como también se han llevado mensajes claros de cómo opera el proceso para cobrar las pruebas realizadas para diagnosticar el COVID-19, entre otros temas. Ya hemos hablado de los gastos, ese apoyo financiero que ha hecho la ADRES a lo largo y ancho de esta pandemia del COVID-19, pero director, ¿de dónde salen los recursos para pagar todo eso que hemos venido hablando? Uno de los temas, digamos, más complejos es la financiación de los ingresos de los recursos de salud. Como hemos recogido durante toda la historia del país de la financiación de la salud en Colombia, pues las fuentes de recursos son muchas. Y voy a empezar, creo que por el más importante, que es las cotizaciones que hacen los trabajadores o los empleadores por los trabajadores de los recursos de salud. Estamos hablando de las cotizaciones, que tenían un impacto muy importante en la pandemia, porque esos son muy importantes. Estamos hablando que de los 64,9 billones de pesos que fueron los ingresos para financiar la salud de los colombianos, el 35% son cotizaciones. Eso quiere decir que estamos hablando de más de 23 billones de pesos en las cotizaciones. Lo primero, para ese grupo de recursos, 2 datos que me parecen que son muy relevantes. Primero, sabemos que con las pérdidas de empleo cayeron las cotizaciones. Ahí es donde cabe primero el mecanismo de activos por emergencia, que ayudó a soportar, digamos, algo de esto. Y segundo, un mecanismo mucho más importante, que se sale un poco del sector salud, que es el PAEF, que es el Programa de Apoyo al Empleo Formal, que generó que se siguieran pagando cotizaciones. Se dio un mantenimiento de las cotizaciones, cayeron, en el momento no se han recuperado, pero obviamente esperamos que con la reactivación económica se estén recuperando esas cotizaciones. Y muchos se preguntarán, ¿qué pasa con esos recursos que ustedes mensualmente aportan a salud? Y para eso les dejamos el siguiente video. La cotización a salud es una contribución obligatoria al sistema de salud que deben realizar todos aquellos que devenguen más de un salario mínimo producto de su trabajo como dependiente o independiente, su pensión o de la renta de bienes, acciones u otro tipo de activos. Esos aportes a salud que usted hace mensualmente sirven para hacer una gran vaca con la que se obtienen los dineros para pagar los servicios médicos que requieran los trabajadores, sus familias y todos aquellos que no tienen capacidad de pago y reciben el subsidio de salud. Esos recursos se recaudan a través de un operador pila y llegan a las cuentas maestras de la ADRES. Es aquí donde hacemos un proceso técnico para convertirlos en beneficios de salud. Primero, identificamos el número y características etarias de los afiliados a cada EPS. Luego, repartimos los recursos recaudados entre las aseguradoras y sus centros médicos a través de lo que denominamos la unidad de pago por capitación, que no es más que un monto de recursos que paga el Estado por el seguro médico de todos los afiliados al sistema de salud. Es así como los dineros de la salud fluyen, pasan de su bolsillo a convertirse en un derecho a recibir un gran listado de procedimientos, medicamentos, tratamientos y servicios de salud que se ofrecen diariamente en los centros médicos del país.
Aparte de las cotizaciones y los aportes de la nación a través de los impuestos, pues existe otro mecanismo muy importante en la financiación del sistema, que son las rentas cedidas de impuestos territoriales. Todos estos rentas de impuestos como los licores, el consumo de cigarrillo y las loterías y juegos de suerte de azar. ¿Cómo se comportaron estas rentas, director? Bueno, como todo lo que podía haber ocurrido en una pandemia, pues obviamente bajaron los recursos. Sin embargo, en esta parte de los ingresos tenemos muy buenas noticias. Se han venido recuperando muy bien ya en lo que va ocurrido este año. Significa que esa que es una fuente importante y sobre todo que es la coparticipación de los entes territoriales en la financiación de la población más pobre y vulnerable, que es la de régimen subsidiado, pues da una muy buena noticia de lo que está sucediendo en la reactivación económica del país. Sin embargo, quisiera de todas maneras hacer una lectura de la lista de recursos para que miremos lo importante de la financiación tanto de la nación como del resto de recursos que son muy importantes porque han generado, digamos, una participación importante de muchos actores. Entonces tenemos primero los aportes de la nación. Los aportes de la nación fueron cerca de 19.8 billones de pesos. Un dato muy importante porque aquí lo tenemos que decir, si caen los recursos de cotizaciones, si caen los recursos de cualquier otra índole de la financiación de la salud en Colombia, ahí está la nación haciendo, digamos, un cierre de lo que llamamos el cierre del aseguramiento. Por lo tanto, estos recursos que aumentaron en esta vigencia, pues estos son muy importantes. El Sistema General de Participaciones, que es también un mecanismo importante de la distribución de recursos para la salud en el país, fueron del orden de los 9.7 billones de pesos, unos recursos muy importantes que significan también toda la participación de la nación por medio de las entidades territoriales en el Sistema General de Participaciones. Y obviamente otros recursos importantes que nutren los mecanismos importantes y adicionales que se están dando para los restos de mecanismos de COVID, como son los aportes a los residentes y todo lo que se generó en lo del FOME, que son todos los recursos de la pandemia, los del COVID, y otros recursos adicionales que siempre han estado allí, que son de menor cuantía, pero muy importantes, como los aportes de las cajas de compensación familiar. Pero también estamos en un ejercicio de hacer transparente esta información, de que la ADRE sea de datos abiertos y que todos los interesados puedan conocer estas ejecuciones y todos los recursos que nosotros administramos en la ADRE. Y para eso queremos hablar con el director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, quien nos acompaña a esta hora, el doctor Juan Carlos Mendoza, y nos explica cómo avanza esta estrategia. La estrategia de democratización de datos en la ADRES consiste en disponer la información que tenemos en la ADRES a los actores del sistema de la seguridad social con el fin de que puedan mejorar su información y dar la transparencia en los temas y en los procesos de la financiación del sistema de la seguridad social. Esta estrategia está compuesta o tiene varias iniciativas. Una primera iniciativa que es integración a través de la plataforma de interoperabilidad del gobierno de XROAT, en donde ya tenemos implementados servicios de consulta hacia nuestra base de datos única de afiliados, en donde hoy en día ya está dispuesta para el Instituto Nacional de Salud y ya desarrollamos servicios para que los prestadores de servicios y las EPS puedan a través de sus sistemas de información integrarse con nuestra plataforma y acceder a esta información. Esto va a permitir que las administradoras puedan mejorar sus procesos de una manera mucho más eficaz en la prestación del servicio. Esta estrategia de datos está muy apalancada con la estrategia de transformación digital. La estrategia de transformación digital lo que busca es mejorar y ser más eficientes los procesos, utilizando pues tecnologías de nueva generación o de la cuarta revolución. Y esta, acompañada de una estrategia de ciberseguridad, hacen en total una estrategia de la democratización de la información, apalancado y soportado sobre una infraestructura tecnológica basada en computación en la nube. Desde noviembre del año pasado, la ADRES tiene un nuevo grupo de interés, un grupo muy importante como lo son los residentes médicos, es decir, los estudiantes de especialidades médico-quirúrgicas, quienes de parte de la ADRES reciben un pago mensual. Y para eso le damos la bienvenida a la doctora Carmen Rocío Rangel, la directora de gestión de los recursos financieros del aseguramiento, quien nos explica cómo ha evolucionado este mecanismo de pago.
El Programa Nacional de Residentes Médicos nace con la Ley 1917 de la vigencia 2018. En uno de sus actos administrativos reglamentarios, el Ministerio de Salud y Protección Social definió que a partir del segundo semestre de la vigencia 2020, la ADRES asumía la competencia de administrar los recursos orientados a la financiación de este programa. Es así como en agosto del año pasado iniciamos los primeros giros a los residentes médicos beneficiarios. En este momento, un año después, podemos decir que este programa está completamente estabilizado. Hemos realizado giros aproximadamente de 200.000 millones de pesos a la fecha. El año pasado ejecutamos aproximadamente 68.000 millones de pesos y la diferencia la hemos ejecutado en lo que ha transcurrido de este año. Los giros se realizan de manera mensual, aproximadamente 5.400 beneficiarios residentes al mes por un giro aproximado de 15.000 millones de pesos. Este logro tan importante del Gobierno Nacional se origina gracias al esfuerzo mancomunado de las diferentes entidades que participamos en este proceso, particularmente el Ministerio de Salud y Protección Social como cabeza de sector, las universidades y los IPS que reportan la información al Ministerio para que haga la validación de la información. Una vez el Ministerio nos remite la información, nosotros como ADRES realizamos las validaciones correspondientes y efectuamos los giros masivos a los 5.400 residentes médicos mensuales como reconocimiento a su gran labor. Este pago que ya completa un año y es un aniversario importante porque era un proyecto que parecía utópico, casi imposible de realizar, finalmente dio fruto y hemos logrado a partir de los últimos meses tener un pago ya mucho más global, casi el 100% de los residentes en cada pago mensual, y eso significa cerca de 5.200 residentes que son beneficiados y como yo, que hemos podido independizarnos, mejorar nuestras condiciones de movilidad, de alimentación, poder muchos incluso empezar a embarcarse en proyectos de vivienda, mejorar sin duda las condiciones de bienestar que tienen en sus hogares. Y eso es muy importante porque antes los residentes teníamos que trabajar al mismo tiempo que estudiábamos. Bueno, la ley de residentes para nosotros los residentes pues, ha sido, digamos que de cierta manera, una forma de subsistir. Gracias a esta implementación de esta ley, muchos de nosotros, en mi caso más probable que tengo familia, tengo mi esposa, me ha permitido de cierta manera suplir los gastos de mi casa y pues también acceder también a algunos gastos que tengo con la universidad. Afortunadamente hemos tenido el proceso, ha sido transparente hasta el momento, algunos retrasos que se han podido solventar con el paso del tiempo, pero hasta ahora digamos que la ley de residentes nos la han pagado pues, como está estipulado bajo la norma. En el 2018 celebramos la promulgación de la ley de residentes como un sistema integral que protege a estos especialistas en formación. Durante estos años hemos sido veedores y garantes de la calidad de las prácticas académicas y formativas de esos especialistas. A mí me cambió la vida y estoy segura que al resto de los 5.200 residentes también. En este ejercicio de rendición de cuentas también es muy importante contar la administración de los recursos de funcionamiento, cómo funciona esto. Y para eso le damos la bienvenida a la doctora Andrea López, nuestra directora administrativa y financiera. Doctora, ¿con cuánto dinero contó la ADRES en esta vigencia y cómo fue ese manejo? La ADRES para su funcionamiento durante la vigencia 2020 contó con un presupuesto de 281.000 millones de pesos. Estos recursos corresponden al 0.5 de los recursos administrados, que es conforme a la ley 1753, lo que la unidad de gestión general tendría para soportar todo el funcionamiento de la entidad. Estos recursos fueron administrados bajo los principios de transparencia, planeación y calidad, y de eso dio cuenta la Contraloría General de la República en auditoría realizada durante el año 2021 a la ejecución de los recursos durante el 2020. Para el 2021 tenemos un presupuesto de 302.000 millones de pesos que nos encontramos ejecutando bajo los mismos principios ya antes citados y que por supuesto darán y dan garantía de que la entidad pueda contar con el funcionamiento y cumplir su objeto misional. Damos paso a nuestro jefe de control interno para que nos cuente sobre el resultado del informe de auditoría a la vigencia 2020 realizado por la Contraloría General de la República. En el 2021, primer semestre, se desarrolló la auditoría financiera de la visita a la Contraloría General de la República, la cual tuvo por objeto verificar los estados financieros, verificar la parte presupuestal de la entidad
mirar el plan de mejoramiento y sobre eso el ente de control generó un informe que fue entregado a la administración en el mes de mayo del 2021. Bueno, el fenecimiento de la cuenta es un visto bueno que da el ente de control sobre la gestión de la entidad, sobre los estados financieros, sobre los recursos que maneja la ADRES, los 64 billones que tenemos que administrar. Frente a estos recursos, frente al manejo contable y presupuestal, el ente de control feneció la cuenta y dio ese visto bueno. Es importante el fenecimiento de la cuenta, dado que nosotros, la entidad maneja pues importantes recursos, 64 billones en este año, pues eso genera confianza, genera transparencia en la ciudadanía y demuestra finalmente pues que el ente de control verificó que la gestión nuestra pues fue eficiente, manejamos de manera eficiente nuestros recursos y que finalmente pues van a la ciudadanía en esa ejecución de los mismos. Es decir, ganamos el año frente a la gestión de la ADRES en el 2020 y esperamos mantenerla en el 2021 en la misma forma. En medio de la contingencia del COVID-19, los trabajadores de la ADRES tuvieron que trabajar al 100% desde sus hogares, pero ya es hora de volver y por eso les invito a ver el siguiente video sobre el plan retorno en la ADRES. ADRES dio inicio al reintegro al trabajo en oficinas desde el mes de agosto de 2021, siguiendo las líneas definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Integramos a las personas que tenían el plan completo de vacunación. Nos cuidábamos, por supuesto, de que no superáramos el 30% de toda la población ADRES en las instalaciones y para ello hicimos un ejercicio con cada uno de los directores y jefes de oficina, buscando a través de los reportes que diariamente hacen nuestros servidores sobre estado de salud, quienes tenían ese esquema, quienes no tenían ninguna comorbilidad y pudimos entonces así establecer ese porcentaje para que a partir de agosto ellos reingresaran. ADRES ha venido trabajando en estos protocolos de bioseguridad desde el año 2020. Nosotros hemos diseñado unas piezas y campañas que hemos trabajado a través de capacitaciones con nuestros servidores. Diariamente estamos buscando que nos reporten cuál es su estado de salud. Nosotros hacemos un seguimiento puntual a cada uno de nuestros servidores a través de nuestra profesional de seguridad y salud en el trabajo, para cuidar que todos estemos no solamente en las oficinas sino en casa, cuidándonos y sobre todo que podamos hacerles un seguimiento y ayudarles con los reportes pertinentes a las entidades de salud y a la administradora de riesgos laborales. Estamos pues preparados, desde el 2020 lo venimos haciendo, tenemos nuestras resoluciones, nuestros actos administrativos, tenemos todos los instrumentos y las herramientas que le permitirán al servidor estar tranquilo, feliz, protegido y sobre todo pues impulsando esta economía y este servicio al país. Hemos hablado de las ejecuciones, de estos mecanismos de giros y de apoyo financiero al sistema de salud, pero director, cuéntenos cuáles son los retos que vienen para la ADRES. Bueno, voy a empezar con uno que tal vez es de esos temas novedosos que se han aplazado durante muchos años en el país. Se conoce como contribución solidaria, es una solución muy importante para un grupo de personas que han quedado, digamos, en una exclusión durante muchos años. Son aquellas personas que no tienen los ingresos suficientes para ser contributivos, es decir, para pagar cotizaciones, pero a su vez no tienen la clasificación de vulnerabilidad. Y esto va unido también con un desarrollo muy importante de planeación nacional, que es la nueva metodología SISBEN 4, en la cual ya se pueden identificar en la última categoría, que es conocida como la categoría D, el grupo de personas que van a poder pagar parcialmente cotizaciones solo en salud. Una solución muy importante para un grupo bien grande de personas en el país que han tenido que hacer esfuerzos muy grandes, ya sea para pagar cotizaciones sobre un salario mínimo sin ganar un salario mínimo, o han tenido que estar descubiertos. ¿Con eso qué vamos a lograr? El 100% de cobertura de aseguramiento del país es tal vez el último renglón que nos queda para eso. Ese es un gran reto, va a estar a cargo de la ADRES, la administración de esos recursos de contribución solidaria. Segundo punto, muy importante, la integración con los actores locales. Esto que hemos venido haciendo desde que pudimos volver a la presencialidad, que lo veníamos haciendo también a distancia, pero que es muy importante sobre la presencialidad, vamos a seguir con todos los grupos de interés, generando toda la transparencia
y unido a eso la disposición de la información y la transparencia de todos los recursos que manejamos. Y en el tema de punto final, ¿algún...? Y tal vez uno de los temas que son más importantes, que ha estado en la vigencia de todos estos años y en el Plan Nacional de Desarrollo, estaremos cerrando acuerdo de punto final, como se conoce generalmente este punto, y tendremos, digamos, saneadas las deudas de todo lo que el sector salud estaba debiendo en los recobros de esas prestaciones antes del 2019, porque a partir del 2020 ya vienen otros mecanismos, como ya lo mencionamos, de presupuestos máximos y los recobros de lo que llamamos ordinario, que ya eso es lo normal, que es el reconocimiento rutinario de esos recursos. Y en materia tecnológica hay un tema muy importante, la integración con los otros sistemas y bases de datos de las entidades adscritas al Ministerio de Salud. Y de todo el país, porque la idea es que nosotros que manejamos una de las bases de datos más importantes y más grandes del país, también se la estamos poniendo a disposición de las otras entidades públicas para hacer muchísima gestión de información, que eso es lo que se requiere para generar más transparencia y eficiencia de los recursos de salud. Y para concluir este ejercicio de rendición de cuentas, llegamos al punto del diálogo con la ciudadanía. Y para eso quiero darle la bienvenida a nuestra compañera María Angélica Colmenares y Zona Digital. Gracias, Joana, y gracias a todos los que en este momento nos acompañan. Bienvenidos a Zona Digital. Para nosotros es muy importante la participación ciudadana y la de todos nuestros grupos de valor. Por eso en este espacio de transparencia daremos respuesta a las preguntas que nos hacen y a las que previamente nos han enviado a través de nuestro formulario de preguntas. Comenzamos. Esta pregunta nos la envían a través de un video desde Bucaramanga y la responde Álvaro Rojas, director de liquidaciones y otras garantías. Miremos. David Eduardo Moreno, coordinador de anestesia y de área quirúrgica de la Clínica Chicamocha en Bucaramanga. Lidero un grupo de 23 anestesiólogos que fuimos reportados en la segunda fase del bono COVID para profesionales en la salud y estamos esperando el momento que nos hagan la transferencia. Gracias, María Angélica. En efecto, la ADRES habilitó en julio una ventana para que las IPS, las entidades territoriales y el Instituto Nacional de Salud presentaran las novedades respecto a talento humano en salud. La ADRES, una vez recibió la información, procedió a consolidarla, actualmente se encuentra validándola y está haciendo la gestión para obtener los recursos necesarios para pagar la totalidad de los registros que resulten aprobados en las validaciones. Esperamos que se concluyan de pagar los registros que están pendientes del 2020 de la ventana de reclamaciones y una vez cerrado esas dos etapas procederemos con el pago de los registros que fueron presentados en la ventana de novedades. Muchas gracias, Álvaro. Miremos una de las preguntas que nos hace nuestra audiencia. Fui diagnosticada con COVID-19, me ordenaron aislamiento por 14 días, pero el médico me autorizó 3 días de incapacidad. ¿Qué puedo hacer para que me paguen el resto de la incapacidad y pueda cumplir mi aislamiento completo sin poner en riesgo mi empleo? Claudia Pulido, subdirectora de liquidaciones, nos ayuda con la respuesta. Adelante, Claudia. Respecto de la pregunta que nos hacen sobre las incapacidades, es importante indicarle que las incapacidades son propias del aseguramiento que está a cargo de las EPS. En este orden de ideas es el médico tratante de la señora quien debe determinar si son 3 días o más los que debe tener como incapacidad. En este sentido, nosotros como ADRES lo que hacemos es reconocerle un porcentaje de incapacidades a las EPS para que le reconozcan a las personas, pero son ellas, de acuerdo a al análisis que hace el médico tratante, las que deciden cuántos son los días que debe tener como incapacidad. Es preciso indicarle que de todas maneras las indicaciones que la EPS le da, ella las debe hacer conocer a su empleador y de esta manera no pondría en riesgo su trabajo. Continuando con este ejercicio de participación, nos llegó esta consulta a través del formulario de preguntas. Hace 3 semanas llamaron a mi mamá de la EPS a decirle que podía reclamar en la ADRES una compensación económica. Me pidieron los datos personales y que le abriera una cuenta en Nequi, pero no se han vuelto a comunicar con nosotros. Consulto la página y me dice que aún estoy en validaciones. ¿Cuánto tiempo tengo para esperar para que le paguen a mi mamá? Claudia, ¿qué podemos responderle a esta usuaria? Respecto a la pregunta que nos hace la señora, le quiero indicar
que una vez la EPS tiene la información que la ADRES le publica, producto de la información que el Ministerio nos entrega de SEGCOVID, la devuelve a la ADRES la procesa y luego, una vez supera todas las validaciones técnicas, la envía a las entidades financieras, en este caso a Davivienda o a Bancolombia, que manejan los productos de cuentas de ahorro de trámite simplificado, con el ánimo de que ellos validen que en efecto esa cuenta existe, que está activa, y una vez nos dan respuesta podemos hacer el giro. En el evento en que no hayan abierto la cuenta, con los datos que nos entrega la EPS, la entidad financiera lo que hace es llamar a la persona o buscarla con el ánimo de que abra el producto financiero. Esto en promedio se demora de 2 a 3 semanas, hay veces. Entonces, una vez el producto está certificado por el banco, nosotros podemos adelantar el giro. Sobre un tema parecido nos escriben en Twitter. Soy venezolana y me dijeron en mi EPS que me iban a dar un auxilio por haber tenido COVID, pero por ser venezolana no he podido abrir una cuenta en Nequi ni en DaviPlata. ¿Qué debo hacer? Carmen Rocío es la directora de gestión de los recursos financieros de la salud. ¿Qué puede hacer esta persona y otras personas que se encuentran en la misma situación para poder recibir este auxilio económico? Los ciudadanos venezolanos que no hayan podido aperturar su cuenta de trámite simplificado deben remitir a la ADRES a través de sus canales habilitados de servicio a ciudadano copia legible de su documento PEP, el permiso especial de permanencia y un dato de contacto telefónico. Con esta información, la ADRES escalará la solicitud ante la entidad bancaria y de esta forma se podrá habilitar el producto financiero. Esta nos la hace nuevamente desde Facebook. Alberto Herrera nos pregunta: mi papá falleció por un vehículo fantasma en 2015. ¿Aún puedo reclamar esta indemnización? Mauricio Ramírez, director de otras prestaciones, nos responde. Desafortunadamente no, los tiempos ya se vencieron. El decreto ley 1753 del 2015 fijaba un plazo máximo para presentar reclamaciones de 3 años a partir del momento en que se presentó el accidente. En este caso, el accidente fue en el 2015, el plazo se venció en el 2018. Siempre tenemos que tener en cuenta que son 3 años para presentar reclamaciones. Tenemos otra pregunta de nuestros seguidores en Twitter. Hola, soy residente de cirugía general y me piden certificado de los pagos que me hace ADRES para la declaración de renta. ¿Cómo lo obtengo? Carmen Rocío Rangel, ¿cómo se puede obtener este certificado? El residente beneficiario podrá acceder a este certificado accediendo a la página web de la ADRES en el enlace lupa el giro residentes médicos y allí podrá con su número de identificación descargar dicho certificado. Regresamos con otra duda que nos llega a través del formulario de preguntas. Soy médico general en una clínica de Bogotá. Trabajé durante toda la pandemia y llevo esperando mi bonificación varios meses. En la página siempre me arroja un error en el RETUS. ¿Qué debo hacer? Invitamos nuevamente a Claudia Pulido para que nos cuente qué puede estar pasando y cómo puede proceder esta persona para recibir la bonificación. En este punto es importante aclararle al médico que nos formula su pregunta que RETUS es una base de datos que alimentan los colegios de profesionales y las secretarías de salud. En ese orden de ideas, esa información es cargada en un aplicativo que administra el Ministerio de Salud y Protección Social. Ese aplicativo, esa información, producto de ese aplicativo, el Ministerio nos la entrega y a partir de ese cruce con esa información es que nosotros reconocemos la bonificación al talento humano en salud. Si él tiene algún tipo de inconveniente, nosotros lo que hacemos es exponerle el caso al Ministerio para que el Ministerio nos certifique específicamente que él está en RETUS. Una vez logremos esa certificación, adelantaremos el reconocimiento de la bonificación. Muchas gracias a todos los participantes y las preguntas que quedaron pendientes las estaremos respondiendo a través de nuestra página web www.adres.gov.co. Joana, seguimos con la rendición de cuentas.
María Angélica, muchas gracias y quiero reiterar que las preguntas que en este espacio no fueron respondidas van a tener su respuesta a través de nuestra página web www.adres.gov.co. Director, llegó la hora de despedirnos, pero no sin antes agradecerles a todos aquellos que nos han seguido a través de nuestras redes sociales en esta transmisión. Y pues, ¿algún comentario adicional, director? Sí, Johanna, mire, el éxito que ha tenido este sistema de salud y lo que ha demostrado en la pandemia de ser tan exitoso, no se da solamente por lo que pueda hacer una institución, sino que estamos hablando de todo el sistema de salud. Estamos hablando desde la definición de la política pública, en cabeza de un ministro como el ministro Ruiz, que ha dictado, digamos, unos elementos muy importantes, al sector que nosotros pertenecemos, que es el Viceministerio de Protección Social, donde se ha dado una política muy clara sobre los temas de financiamiento y se han conseguido los recursos. Y sobre todo, quisiera darle, digamos, un mensaje muy importante a todos los trabajadores de la ADRES. Esto no se hubiera podido hacer si no hubiera un equipo tan consolidado, tan importante, de personas que conocen cuál es el objetivo, que es llevarle salud a los colombianos. Director, muchas gracias y a todos los que nos siguieron, nos veremos en una próxima oportunidad.